Primera Corintios capítulo 15, versículo 8, dice la Escritura. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Padre, permítenos seguir entendiendo tu multiforme gracia y específicamente esta mañana enséñanos y desafíanos a entender la gracia como esa fuerza, ese motor que nos empuja al compromiso. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Una de las cosas que la iglesia le cuesta entender, y lo vimos desde el jueves, es el tema de la gracia de Dios. Siempre tenemos la tendencia a creer que podemos construir méritos delante de Dios. Es una inclinación como natural en el ser humano. En el mundo de lo espiritual creemos que podemos construir méritos, podemos construir ciertas cosas que podemos presentar a Dios como cosas con las que Dios estaría obligado a respondernos favorablemente. Si recuerdan la parábola en Mateo acerca de los labradores, nadie les dijo nada, ellos solo comenzaron a suponer, porque este es el asunto. En el camino del servicio comenzamos a suponer, en el camino de la vida cristiana comenzamos a suponer, a pensar, pero es cosa nuestra. No es que Dios nos haya dicho eso, es la tendencia humana. Quiero que vean brevemente esa parábola que ya la conocemos, pero hay detallitos, hay ciertas frases en la parábola que reflejan justamente esa mentalidad. Dice, capítulo 20 de Mateo capítulo 20, ya ustedes conocen, no la voy a leer, la parábola es el Señor que sale a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y sale faltando, ¿qué? Un cuarto para las 6. Y el Señor a todos les hizo la misma propuesta. ¿Quieres ir a trabajar a mi viña? Si vas a mi viña a trabajar, te pagaré el salario de un día, que es un denario. Y todos, el que salió en la mañana a las 6, a las 9, a las 12, a las 3, y cuando el día ya cerraba, todos le dijeron que sí.
que estaban de acuerdo en la transacción. Trabajamos un día para ti y tú nos das un denario. Eso fue lo convenido, eso fue lo acordado, eso fue lo que el Señor le dijo, el dueño de la viña. No les hizo ninguna otra promesa. Pero en el camino, de manera automática, ciertos labradores, especialmente los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana, comenzaron a pensar. ¿Por qué? Porque cuando se cerró el día y comenzaron a pagar, los que llegaron casi un cuarto para las 6, es decir, que solo trabajaron 15 minutos, fíjese, solo 15 minutos trabajaron. Pasaron a recoger su sueldo y le dieron el denario. Entonces los que habían pasado trabajando 11 horas y 45 minutos más que estos, dijeron, va a estar buena la cosa. Porque si estos que trabajaron 15 minutos les dieron un denario y comenzaron a hacer sus cuentas, o sea que está pagando a 15 dólares, a denario los 15 minutos. Una hora son 4 denarios. Y si hablamos de 12 horas, serían 46, ¿verdad? 48. 48 denarios. Se frotaban las manos. Qué rico, ¿qué voy a hacer con esto? Ya se imaginaban en el pollo campero, ya se imaginaban viajando a Suns Park, ¿verdad? Ojalá se caigan de esa rueda algunos aquí. Ya se imaginaban con una mariscada, ¿verdad? 48 denarios. Y cuando pasaron fila y recibieron un denario también, ahí les sirvió la sangre. Ahí se salieron de sí. Y ellos comentan, versículo 11, al recibir la paga, comenzaron a murmurar contra el propietario. Porque eso es lo que hacen. Cuando hay disgustos, comienzan a murmurar, pero los disgustos no se los ha causado el Señor, se los han causado ellos solos. No es que les han hecho baje o les han engañado. No, lo que sucede es que nosotros andamos un mundo de pensamientos en la cabeza y ese mundo de pensamientos queremos transferírselos a Dios para que Dios actúe y trate a nosotros y a los demás con eso que yo tengo en la cabeza. Esa es la raíz de todas las amarguras que tenemos, hermano. Si usted se fija de las amarguras que anda, quizás un 10% son reales, acciones negativas contra usted. Las otras no son reales, usted se las ha creado por su manera de pensar, por su manera de creer, por su forma de imaginar a Dios, porque usted cree que Dios es como usted, o cree transferirle a Dios sus ideas, sus principios, sus valores, sus ideales, la manera como usted es, como usted cree, usted se la transfiere a Dios y quiere que Dios actúe así. Y cuando las cosas no pasan así, usted agarra crisis. Pero es usted y su mente. Miren lo que ellos dicen. En su murmura, versículo 12. Va conmigo, ¿verdad? Dice, estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Eso es
lo que ellos construyeron en su mente. Ellos comenzaron a pensar que Dios tenía que tratarlos ¿cómo? ¿Cómo? Sí, diferente. Tendría que tratarlos mejor. Porque estos últimos, que es un término que Pablo va a usar allá en 1 Corintios 15, cuando dice que yo fui el último, a estos últimos usted los ha tratado como a nosotros. Nosotros siempre creemos que merecemos un trato especial por encima de los demás. A nosotros, ¿por qué a nosotros? Porque hemos aguantado el peso del trabajo y el calor del día. Pero ¿quién les dijo eso? ¿En qué momento se les dijo que ellos iban a ser tratados diferentes y trabajaban más? ¿En qué momento se les dio un indicio que si comenzaron a las 6 de la mañana recibirían una compensación especial? En ningún momento. Nosotros comenzamos a creer esas cosas. Comenzamos a levantar una muralla de méritos creyendo que eso es la escalera para accesar a Dios. Y así no trabaja la gracia. Por eso esta es gracia. La pregunta de esta mañana es, ¿qué es lo que soy? Y lo que soy, ¿por qué lo soy? Eso es lo que Pablo nos va a plantear esta mañana. Volviendo a 1 Corintios 15, hay un pequeño dibujo que les quiero presentar para que ustedes capten con mayor claridad la estructura del pasaje que hemos leído. Con un dibujo, pues la cosa se pone mucho más clara. Es lo que les he enseñado acerca de un círculo concéntrico, que volveré a explicárselo por aquellos que no vienen los martes. Un círculo concéntrico es una estructura manifiesta en el texto. No se la pongo yo, el texto la trasluce, uno solo la identifica. Hay que tener la intuición de poder verlo en el texto. Y el círculo concéntrico tiene como objetivo llevarme desde lo más amplio hasta el meollo del asunto. Es como unas gradas que van construyendo hasta llegar al centro. Quiero que lo vean porque con esto van a poder... Apáguenme un momento de esta luz de aquí. Bien, en ese círculo tienen ustedes la explicación sintetizada de los versículos que hemos leído del 8 al 10. Ese es un mapa ya me tenían que tener aquí el puntero al solo ver que iba a tener una presentación. Ni tendría que decir yo eso. Este es el mapa del pasaje que hemos leído. Y un círculo concéntrico consiste en que las afirmaciones iniciales del pasaje guardan una relación con las afirmaciones finales de ese pasaje. Estamos estudiando, no me lo pusieron, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 8 al 10. Es lo que hemos leído. Ese es el pasaje que estamos abordando. Y este es un mapa. La primera afirmación la encontramos en el versículo 8, ahí donde indica el versículo 1. Espérense, voy a esperar. ¿Quién fue? Josué.
¿Qué día es para hoy, hombre? ¿Qué pasó? ¿Y el otro? No. Va, miren, perdón, hermanito, que aquí la gente le falta oración. Espérenme, yo no me gusta predicar con ayuda. Va, miren, aquí está la primera afirmación de Pablo sintetizada en el versículo 8. Soy el último de todos. Esa es la idea. Soy el último de todos. Y claro, la gracia se va a manifestar en que a pesar que es el último, el Señor apareció, el Señor se le manifestó, el Señor se le dejó ver, ¿verdad? Es el último de todos. Y su contraparte, al final, la última afirmación del versículo 10, en la parte C, el versículo 10 tiene tres afirmaciones. La última, que es la C, Él es mucho más que todos. Fíjese cómo va de ser el último de todos a ser el que trabajó más que todos. Del último al más. Aquí es la transición de la gracia. La gracia convirtió a un monstruo, porque esa es la traducción literal de la palabra aborto. No es tanto el aborto como lo conocemos nosotros. Acuérdense que una traducción es la interpretación del traductor. En griego no es aborto como el que tenemos. No, no, no. En griego la palabra que se usa es, o indica, mejor dicho, un nacimiento monstruoso. Es que un aborto es un nacimiento provocado o que se vino antes, pero el niño estaba normal, no es un monstruo, pues. Pero la palabra que usa Pablo ahí para decir como el aborto, ni siquiera es un aborto, sino el aborto, como indicando el monstruo, el deforme, hay una palabra que se usa para hablar de algo así, un engendro, eso. Es como el engendro. Cuando a usted le dicen, parece engendro esto, usted ya sabe que es una imagen tenebrosa, ¿verdad? Que no es persona la que ha nacido, sino algo casi diabólico, algo monstruoso. Esa es la idea de Pablo. Yo soy el último. Y no solamente soy el último, fui una monstruosidad. Claro, él va a explicar más adelante el por qué la monstruosidad perseguía a la iglesia de Dios. Pablo no simplemente es un feto abortado, no, es una monstruosidad. ¿Cómo entonces él pasa de ser la monstruosidad, el último de todos, un monstruo, pero pasa a ser el que más superabundantemente, es la traducción del griego, hizo más que todos? El monstruo convertido en un obrero incansable.
el monstruo convertido en alguien que hizo más que todos. La afirmación de Pablo puede parecer hasta presuntuosa. Cuando él dice, he trabajado con más tesón que todos ellos. Eso es una afirmación bastante ostentosa, ¿verdad? Él ha trabajado más que todos los que ha mencionado del versículo 3 al versículo 7, que es el listado de los apóstoles, esos que caminaron con Jesús desde el comienzo, esos 12. Y Pablo dice, sumándolos a todos esos, no llegan a hacer todo lo que yo he hecho. Imagínense la afirmación bastante sonada del apóstol. Si sumamos el trabajo de los 12 enteros, no llegan a lo que yo he hecho. Eso es una afirmación extravagante. Pareciera que le roba la humildad al apóstol, pero no es que Pablo quiera menospreciar ni el trabajo, ni el sacrificio, ni la labor realizada de los 12. Lo que él está contrastando es que en su vida hubo un giro, hubo un cambio de ser un monstruo a ser el mayor de los apóstoles en cuanto al trabajo. De ser el último a ser el mayor. Ese es el primer elemento que Pablo plantea en este círculo concéntrico. Esa es como la primera línea. En síntesis, la gracia es lo que va cambiando nuestra monstruosidad y convirtiéndonos en instrumentos del Evangelio de Dios. Cuando venimos al Señor, todos venimos monstruos. Aquí algunos más que otros, ¿va? Y algunos todavía tienen la cara de monstruo, ¿va? Para testimonio de Dios. Aunque ya el corazón quizás es un ángel, ¿va? Pero les quedó la cara de monstruo. Y otros tienen cara de angelitos, pero son monstruos. Por eso no se deje llevar por las apariencias. Quizá el monstruito que a usted no le gusta sea un angelito. Y el angelito que a usted le gusta sea un monstruito. Tenga cuidado. No se deje ir por la carita. Mejor ser monstruos por fuera, porque pues sí, si la naturaleza no nos bendijo, ¿verdad? Monstruos por fuera, pero angelitos por dentro. Que ser angelitos por fuera y monstruos por dentro, engendros por dentro. Tenga cuidado, hermanito, no se deje ir por, ay, esos ojitos, ay, esos cachetitos, ay, es que esa sonrisa, cuidadito. Cuidadito, hay monstruos bien peinaditos. Ese es el primer elemento del texto. Cómo el más insignificante, el más monstruoso, el engendro, termina siendo el más entregado en las cosas del reino de Dios. ¿Me sigue en esta línea? La segunda línea que Pablo va a presentar es: yo soy el más pequeño. Él sigue enfatizando su insignificancia. Él sigue enfatizando. Si aquí enfatizaba ser el último y enfatizaba su monstruosidad,
Aquí enfatizaba su insignificancia, su pequeñez. Diríamos su inutilidad. Esa sería la mejor idea. La inutilidad es el más pequeño, qué útil puede ser. Por eso el contraste aquí va a ser entre la inutilidad y la utilidad de la gracia. La gracia no fue vacía, la gracia no fue inútil, la gracia no fue inservible, la gracia no fue infructuosa. Alguien pequeño, insignificante, inútil, experimenta la gracia que llena, que fructifica. La gracia trae una serie de componentes, de adornos, de dones, de regalos de Dios. Eso llegan a mi vida y me transforman de ser un inútil a ser un útil. Lo que me hace valioso entonces no son las cualidades con las que podemos nacer. Porque Pablo era, pues sí, el más pequeño, eso no era una cosa que él podía evitar. Su descripción física era una persona pequeña, no era un tipo impresionante, no era una apariencia seductora. Pablo era de una fisonomía casi repulsiva. Hay un libro escrito en el siglo II que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Es de esos hechos de los apóstoles apócrifos. Pero que sean apócrifos no quiere decir que sean mentirosos. Simplemente se les denomina así porque no entraron al canon del Nuevo Testamento, pero fueron leídos para la piedad por los cristianos originarios. Los hermanos del siglo II, III, IV edificaban su vida espiritual leyendo estos libros que hoy llamamos apócrifos. Pues acuérdense que en esa época no había Nuevo Testamento. O sea, ya estaba, pero no lo reconocieron. No había aquella idea que estos son los libros inspirados. La conciencia que habían libros inspirados y que llegaron a formar el Nuevo Testamento, eso es un proceso de siglos. No es una cosa que desde que Pablo escribió 1 Corintios, él estaba claro que era una palabra inspirada y que era escritura sagrada y que los corintios la recibían como palabra de Dios canónica. No, hermanitos. Esa idea que los libros del Nuevo Testamento fueron considerados palabra de Dios desde el primer día, eso no es cierto. Por eso la iglesia tenía como escritura un montón de libros, no solo los 27. Si solo evangelios habían como 28, Hechos de los Apóstoles habían como 14, Apocalipsis habían como 12. O sea que no era que solo estos libros existían muchos. Y las iglesias los leían en sus cultos, todos. Algunos se identificaban con unos, otros con otros, pero en las iglesias se leían las escrituras que ellos consideraban. Despierten a su discípula, miren, despiértela de ahí. Ay, ¿a quién de la Raquel Bosa? Si no se para, hermana, si va a estar durmiendo. O quiere que el pastor chica la chinee si se cae. No, deje a la chica que pegue el porrazo. Las iglesias leían varios libros. Libros que no entraron a ser canon, no entraron al Nuevo Testamento, pero eran libros que leían como escritura el día domingo y leían los hechos de Pablo y Tecla.
que son las experiencias misioneras de una mujer llamada Tecla que estaba a punto de casarse y un día antes de casarse escuchó al apóstol Pablo predicar y quedó seducida, impactada por el mensaje del evangelio y decidió consagrarse a la causa misionera. Así que dejó al esposo o al pretendiente, al prometido, lo dejó silbando en la loma y se fue con Pablo a predicar, ¿verdad? Y la historia justamente narra todas las experiencias misioneras del apóstol Pablo. Ahora, en ese libro, ¿por qué lo menciono? Porque en ese libro hay una descripción de la fisonomía de Pablo. Y ella explicando las acusaciones que si andaba con Pablo, porque, pues sí, era mujer de Pablo quizás, ¿va? Si andaba con Pablo porque, ¿qué andas ahí, Tecla? ¿Vivís con Pablo? ¿Qué? Entonces ella hace una descripción y dice, no, sí, Pablito no, realmente no ando con él porque sea un bombón, Pablito es feíto, dice ella. Y comienza a describirlo. Y comienza a decir, es chaparrito para empezar. Es gordito, es cascorbo, es pelón, ni habla bien. Esa es la descripción. Cuando uno lee la descripción de Pablo física en el libro de Hechos de Pablo y Tecla, yo me imagino a Danny DeVito, porque así como lo describe, ¿verdad? No es la gran cosa físicamente, ¿verdad? Como esperarían creer que Pablo es un Brad Pitt, y más como lo dibujan, ¿verdad? En los libros, y que era todo plantoso. No, era feíto. Es más, él casi que lo dice en la segunda carta. Acompáñenme rapidito. Dice, capítulo 10, versículo 10. 2 Corintios 10:10. ¿Están ahí? Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Eso es lo que Pablo mismo dice acerca. En persona no impresiona a nadie. No crea que van a ver a Pablo en aquel día. Iban a andar buscando un rubio, alto, ojos chele, y Pablo, no, es que Pablo tuvo que haber sido un tipazo al estilo James Bond, ¿va? Un tipazo así, un plantoso como el pastor David Ramos, algo así, ¿va? No, hermanito, nada que ver. Usted va a ver un sapito por ahí y será el apóstol Pablo. Él no era una persona de gran impacto visual, ni siquiera auditivo. Él no tenía gracia para hablar. A Pablo era mejor leerlo que oírlo. Y aún leyéndolo, Pedro dice que es complicado de entender. Pero es profundo en el misterio de Dios. Pero no tenía gusto, ni era alguien que usted gustaba de ver, ni era alguien que gustaba orar. Usted se acuerda que dormía a la gente, ¿va? Aunque esta está durmiendo, no porque yo la duerma, y no porque, a ver, ¿qué haces en la noche? ¿Verdad? Pero Pablo dormía a la gente. No era aquel gusto de oír, ¿va? Aburría, no tenía oratoria Pablo. Por eso en Corinto habían unos que preferían a Apolos, porque Apolos era un tipazo. ¿Va? Apolos tenía una presencia física que,
Y comenzaba a hablar y era un gusto al oír y la gente decía, no, Apolos aquí es. Y Pablo pues empezaba a hablar y hablaba feo. Pero claro, la fuerza de la predicación no está ni siquiera en su oratoria, sino en su fuerza para obrar la acción de Dios. Así que usted podrá ser un buen orador o un mal orador, pero la eficacia del mensaje está en la acción de Dios mientras usted predica la palabra. ¿Hay que aprender un poco de oratoria? Sí, pero mejor aprenda más a esa dependencia del Espíritu, a esa búsqueda del conocimiento, a esa profundización en la palabra, porque por ahí se va a mover el Espíritu de Dios. Entonces, él es insignificante, es el más pequeño. Su nombre, Saulo, nos recuerda a Saúl en el Antiguo Testamento. Y la descripción que Saúl hará de sí mismo cuando lo convocan para ser rey es, ¿pero por qué yo? Si mi tribu es la más pequeña dentro de Israel, y de verdad era la más chiquita. Y yo, dice él, soy el más pequeño dentro de mi tribu. ¿Por qué están eligiendo a lo más insignificante? Cuando su nombre es cambiado, él hace un juego de palabras y prácticamente en griego solo cambia una palabra. Cambia la S por la P en un juego que él hace, porque no hay ninguna relación. O sea, Pablo no es traducción de Saulo, no, de ninguna manera, para nada. No tiene nada que ver en cuanto a significado de traducción. No crean que Saulo traducido es Pablo, no, nada que ver. Él hace un juego de palabras. Solo se quita la S y se pone la P. Saulo, Paulo, pero no es traducción, es un juego, porque en latín la palabra Pablo pues significa diminuto, pequeño. Así que él hace ese juego, pero es un juego, no es una traducción. Y en esa pequeñez es que va a operar la gracia. Y la gracia, bendito sea Dios, no viene hueca, no viene vacía. La gracia viene cargada, la gracia viene llena, la gracia viene con una cantidad de dones, con una cantidad de virtudes, con una cantidad de posibilidades. La gracia viene llena de la esencia divina. La gracia, como prolongación de Dios, trae los dones, riquezas y maravillas de Dios. Entonces esa gracia es capaz de convertir lo insignificante y lo inútil, convertirlo en algo lleno, cargado, pleno. Y así llegamos al punto central. Por eso aquí en la primera afirmación va el 1, aquí también el 1, aquí el 2 y aquí el 2, porque va relacionado. Y al centro va la afirmación de Pablo que dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia. Y esto deberíamos de tenerlo nosotros muy claro para evitar las dos actitudes que solas distorsionan
nuestra vida, nuestra valoración. Primero, cuando la gracia no me acompaña, yo puedo ser una persona que en la vida no me vaya muy bien y que no haya sido beneficiada y que mi vida esté llena de desventajas. Y entonces yo me mire como lo último, como algo monstruoso, como algo insignificante. Y es lo que a muchos les afecta en la cabeza. Lo que los psicólogos llaman que nacemos o caminamos con una baja autoestima. Personas que tienen una pobre valoración de sí mismos. Y esa pobre valoración se manifiesta en sus relaciones sociales en dos maneras. Unos viven lamentando las desgracias de su vida, que yo no valgo nada, que yo no soy nada, que a mí nadie me quiere, que a mí nadie me pone interés, que yo aquí es una vida de lamentos. Y hay quienes tienen esta tendencia. Al verse vacío o vacía de ciertos beneficios o de ciertas ventajas que otros gozan, hay quienes entonces al verse así vacíos se ven inútiles, se ven insignificantes. Y algunos pasan de la insignificancia a la monstruosidad. Yo soy feo, a nadie le gusto, mis orejas parecen las de Dumbo, mi nariz parece la Torre Eiffel, mis ojos como que fueran de chivo ahorcado, tengo manos de tengreche, y todo en su vida es una descripción negativa de sí misma. Mis patas parecen pezuñas. No se ven agradables a sí mismas. No se ven atractivos a sí mismos. No se ven, no reconocen cosas buenas en su vida. Se ven monstruosos, inútiles e insignificantes. Yo para nada sirvo. Ya, a mí de último me tienen. Eso es la realidad humana. Y a veces la realidad humana de la poca valoración sobre nosotros, porque no tuvimos lo que creímos haber tenido, nos hace reaccionar primero por ese lado. Otros, con poca baja autoestima, reaccionan no despreciándose, sino elevándose para compensar lo que por dentro sienten que no tienen. Si saben que son enanos, desarrollan un ego bien grande para compensar lo enanos que son. Entonces, físicamente son enanos, pero en su mente son gigantes, man. El complejo napoleónico le llaman, man. Napoleón era chiquito, era enanito, pero soñó ser emperador. Entonces, hay quienes, para compensar sus insignificancias, desarrollan actitudes, y sobre todo en su trato de hacer los demás, con arrogancia, con prepotencia, con desdén, con desprecio. O sea que desarrollan porque no es una alta autoestima la que desarrollan, no, desarrollan una supervaloración, pero
que a la base es porque se sienten menos. ¿Me entienden esto? Porque se sienten, en el fondo se miran y se sienten en desventaja, se sienten el más pequeño, se sienten el más despreciado, se sienten lo menos valorado, y entonces proyectan, crean, como una manera de autodefenderse, crean una imagen que son la mera mata donde se rasca el tigre, ¿verdad? Que son la mamá de Tarzán, que son la última Coca-Cola en el desierto, que son, bueno, ¿verdad? Pero en el fondo ellos saben que solo es una proyección, no es real. Porque en el fondo se sienten menos. En el fondo se sienten insignificantes. En el fondo se sienten inferiores. Y por eso desarrollan como mecanismo de defensa esa proyección de creer ser grandes. Pero en el fondo lo que hay es el fuerte sentido que son los últimos, que son monstruos, que son los más pequeños, que son los insignificantes. ¿Me van siguiendo? Ahí hay una línea de gente que en el fondo se siente menos. Cualquier cosa pequeña los hace sentirse dañados. Cualquier gesto que no me quieren, que no me valoran, que yo no tengo valor para ellos, que no me saludó, ya cabizbajo. Porque el valor lo hacemos que dependa de la atención de los demás. Y entonces andamos buscando que nos valoren, que nos aprecien, que nos den un lugar, y andamos viendo cómo nos ganamos el favor de la gente, andamos viendo cómo nos ganamos la atención de la gente. Y mucha gente no es servicial porque de verdad sea servicial, sino porque quiere atención, quiere reconocimiento. Y tenga cuidado si esa es su manera para servir o su causa para servir. Porque muchas veces son cosas inconscientes que hacemos. Son cosas que ni siquiera hacemos conscientemente. A veces llenamos de atenciones a alguien no porque queramos hacerlo, sino porque buscamos aceptación, atención, que nos miren, que nos atiendan, Y entonces cuando no recibimos el tipo de atención o reconocimiento que esperaríamos, nos frustramos, nos decepcionamos y entramos a murmuraciones, a reclamos, y que no me quiere, que yo me saco de este ministerio, a fulana le celebraron el cumpleaños, a mí ni se acordaron de mí. Allí en el grupo, a todas saludando, ay hermanita fulana, Dios me la bendiga, que el Señor aquí, que el Señor allá. Y a mí cumpleaños y ni me mandaron una ultrajada. Y ya usted anda toda chicada, que a mí nadie me quiere, que yo estoy aquí, pero soy el patito feo, soy la que nadie valora, soy el animalito de la familia, así va. Y andamos cabizbajos, decepcionados, y andamos ahí queriéndonos poner el lazo y matarnos mejor. Esto hay que saberlo llevar. Por eso necesitamos la gracia. Porque la gracia es una experiencia de cambio de vida. La gracia convierte a monstruos en ángeles. ¿Por qué no significa la palabra ángel, mensajero? Y en eso se convirtió Pablo, en un mensajero. La gracia, en la gracia, los últimos son los primeros. Por eso los últimos en ser contratados fueron los primeros que pasaron a traer su paga. Dice la gracia. La gracia es la experiencia que me permite disfrutar todo lo que Dios trae a mi vida. Todo lo que hay en Dios, yo lo puedo disfrutar a través
de su gracia. Entonces lo que necesitamos no es terapia, es experiencia de la gracia. Que la gracia de Dios se manifieste en mi vida. Y por eso hay gente que cuando vive en ese plano de la inferioridad, tiene una celotipia, son celosos enfermos. ¿Por qué? Porque tienen una pobre idea de sí mismo y sienten que todo el mundo le quieren robar lo que tiene. No están seguros. Sienten que todo el mundo le quiere quitar lo que tienen. Cuando usted tenga una experiencia de la gracia, usted tendrá claro que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado y el Dios que se lo ha dado se lo mantiene. No solo le provee, se lo sostiene. Entonces usted no anda de loco, pues. ¿Verdad? Si lo que tiene, lo que ha recibido de Dios lo ha recibido, es la gracia. Lo que tiene es fruto de la gracia y la gracia provee, sostiene, mantiene. Usted no anda de loco, no anda de loca, no anda de tóxico, no anda de tóxica. Claro, si usted cree que lo que tiene usted lo ha ganado, entonces sí, zóquela, que lo puede perder. Y entonces ande pendiente y ponga policía. Pero si usted sabe que lo que tiene es de la gracia, que es la gracia de Dios, y lo tiene por la gracia, viva tranquilo. Que cuando no lo tenía, la gracia lo guardaba. Y hoy que lo tiene, la gracia lo está guardando. Aparte que algunos están enfermos, celando unos monstruos que no valen la pena, pues. Celando unas mostras que no valen la pena, hombre. O sea, están peores todavía. Pero vaya, dejemos eso, no nos metamos ahí porque no queremos resentir a nadie. Mejor hablemos de la gracia, ¿va? La gracia te lo da, la gracia te lo mantiene. Pero ¿qué necesitamos? Entender la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa gracia hace que quienes se sientan lo último así, lo desechado, que quienes se sientan menospreciados, quienes se sientan un desecho, un monstruo, un enano, un insignificante, un pequeño, la gracia le da una llenura de Dios, una conciencia de todo lo que Dios le ha dado y puede vivir una vida plena, porque su valor no depende si celebraron el cumpleaños, si lo saludaron, si lo fueron a visitar, si le dijeron Dios le bendiga, hermana. No, su valor, su plenitud depende de lo que la gracia le ha dado, lo que la gracia le ha llenado. Ahora, ¿lo ha llenado la gracia? Sería la pregunta. Esa sería la pregunta. ¿Está usted viviendo llena de gracia? ¿Qué es lo que le dice el ángel? Llena eres de gracia. Y esa fue toda la diferencia de María. María no era un bombonazo, no estén creyendo que era una lindura como la dibujan, ¿va? No, era una bichita, una campesinita de Galilea. No era un bombón, ni rubia, ni chele, ni nada de eso. ¿Pero qué tenía? La gracia de Dios. Llena eres de gracia. Y eso cambia todo. Esa desconocida e insignificante María, ahora de las generaciones la llamarán bienaventurada. No la van a llamar mamacita, modelo, chula, bella. No, bienaventurada.
Porque la gracia te lleva a participar de los intereses, propósitos, misterios de Dios, y tu valor ahora tiene que ver con ese lugar que ocupas en los misterios de Dios. Cuando el vientre es depositario del don divino, María canta y dice: estoy feliz. El mundo nos hace creer que nuestra debilidad depende, que nuestra felicidad depende del peso. No quiero decir que no se cuide, pero el mundo les hace creer a los que estamos rellenitos que estamos fuera del ideal, ¿verdad? A los secos también están fuera del ideal. Y hay quienes amanecen en el espejo: ¡ay, qué gorda estoy! Y ya con esa palabra, qué gorda estoy, ya mataron su día. ¡Puya, qué cachetes tengo! ¡Ay! Y se tocan, va. ¡Ay, estas ya no son llantas, ya son... pero de tractor, va. Y ya el día ya se lo amargó. Y más si sale uno de esos saliditos, va, que de que lo ven: está gorda, hija. Ay, la mató. ¿Quiere que la mujer esté brava todo el día con usted? Dígale: está gorda, hija. Olvide, no se va a hartar en 3 días. Y prepárese que algún laxante le va a meter ahí, va. Hay cierto perfil que la sociedad exige para que estemos bien, para que nos sintamos satisfechos de nosotros. Hay ciertas marcas de productos o servicios que si las andamos, estamos en algo, estamos bien, estamos contentos. Y la sociedad vive obsesionada con encontrar la plenitud en ese rango de cosas que la sociedad quiere que cumplamos. Pablo, pues no era la gran cosa físicamente, no era Brad Pitt, ni mucho menos iba a aparecer nunca, pero él siempre va a manifestar su plenitud en Cristo, porque él vivió lleno. La gracia lo llenó tanto que todo lo que decían de él, y ahí está, segunda carta de los Corintios, léala y vea todo lo que decían de Pablo. No crean que se amanecía deprimido. Y Timoteo: ¿qué le pasa, hermano Pablo? Es que me dijeron pelón, es que me dijeron panzón, es que me dijeron cascorbo. Esas cosas no definían cómo él vivía su vida y ministerio. Él sabía que Dios le había dado. Por eso en 2 Corintios, si usted vuelve ahora, ya no al 10, sino al 11, 2 Corintios 11, ya él dice en el versículo 6, quizás, dice él, ¿está conmigo ahí? Yo sea un mal orador, una deficiencia que él tiene, algo de lo que le pueden juzgar, criticar, burlar y criticar, acusar. Pero ¿qué? Pero tengo conocimiento, la gracia. Es cierto, no soy un orador, no soy dotado de esa habilidad, pero la gracia me dio otra. Entonces la gracia te pone en tu lugar, te ubica, pues. Es cierto, no tengo unas cosas, pero tengo otras.
¿Y qué es la gracia? No es que lo vamos a tener todo, no, no. Tenemos aquello que Dios nos ha dado para poner nuestra vida a su servicio. Y entonces yo te pregunto, a veces tú estás lamentando lo que no tienes, con lo que no naciste, lo que no adquiriste. Pero, ¿sabes lo que te ha dado la gracia? ¿Tienes claro de qué te ha llenado la gracia? ¿Qué te ha dado la gracia? Entonces, el que es lleno de la gracia no se concentra en lo que no obtuvo, se concentra en lo que la gracia le ha dado. Es cierto, no tengo ojos azules, pero yo tengo otras cosas, diría usted. Es cierto, no soy blanco, soy negrito, pero tengo otras cosas. Es cierto, no. Y comienza usted a reconocer, es cierto. Dice Pablo, no soy buen orador. Ni me siento mal por eso. Es que no podemos tenerlo todo en la vida, hermanitos. Tendremos siempre carencias de cualidades, aptitudes o recursos. Pero Pablo dice, pero yo tengo algo. Y Pablo siempre va a hablar de lo que la gracia le ha dado. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanitos? A veces no reparamos en lo que la gracia sí nos ha dado. O lo que la gracia sí nos ha dado lo tenemos de menos. O no nos hemos percatado o lo hemos dejado por allí enterrado. Pero tenemos que reparar que la gracia, por eso el mensaje del jueves, escúchenlo una y otra vez, porque la esencia de la espiritualidad, la esencia del carácter, la esencia del servicio, nace en mi experiencia de la gracia. Y si yo no estoy teniendo experiencia de la gracia, entonces voy a vivir en la lógica de mis carencias naturales. Y voy a vivir en esa sensación que nada soy, nada valgo, nadie me quiere. Y cualquier cosita ya andamos de resentido y ya vamos buscando la puerta de salida. Ese es el primer error cuando no tenemos la gracia. Soy lo que soy. El segundo error, si están los que creen que son basura, monstruos, los últimos, están los que se creen mucho, los que se creen más que todos. Primero, los que se creen el peor que todo, o los que se creen más que todo. Allí sí, aquí sí, es la gente que puchica. Y que también, como en este caso, esto también tiene una doble manifestación. Hay gente que se cree tan elevada y que una de las manifestaciones que tiene es ser hasta bien atento con los demás, pero no porque sea servicial, sino porque siente que debe ser condescendiente, porque es tan bueno y los demás son tan inferiores que yo tengo que rebajarme a ellos para que ellos puedan beneficiarse de lo que soy. Hay una aparente humildad, una falsa humildad, una sobreestima, una alta estima enfermiza, también puede traducirse en una falsa humildad. Pero en el fondo
Aunque aparentemente se acerque a los pequeños, en el fondo lo está haciendo porque siente que es mejor que los demás. Y en esto hay que tener cuidado también, porque nos podemos hasta engañar a nosotros mismos, creyendo que nos acercamos a los más pequeños porque somos humildes, generosos, pero no, solo estamos compensando una idea de que somos mejores. Y en esto hay que ser tan autocríticos, que es una de las debilidades del ser humano. No tenemos capacidad de autocrítica. Hay un autor que a mí me ayudó muchísimo desde mis 20 años. Porque uno va llevando cosas adentro, interpretaciones del mundo, de los demás, de uno mismo. Y como el ser humano tiene una psicología capaz, hábil para esconder las realidades y taparlas. Somos hábiles, esa es la habilidad del ser humano. Pero hay un psicólogo cubano, un cristiano, Jorge A. León, brillante el hombre. Yo leí todos sus libros en mis años 20, duros, porque lo van confrontando con las realidades más profundas. El libro lo confronta con esas cosas que usted tiene, que a veces ni las quiere tocar porque son sensibles para usted. Hay temas que usted no quiere tocar. Hay hasta palabras que le causan crisis. Y hay conversaciones que son sensibles, le tocan nervios. El autor le va a ayudar a tocarlas, a enfrentarlas y a descubrir por qué le afectan, por qué le incomodan, por qué le tocan como que le echaran ácido en la herida, porque de repente es sensible a un tema en una película y de repente comienza a chillar con una cosa que no tiene nada que ver. ¿Qué teclas le tocaron? Entonces el autor nos ayuda a descubrir esas teclas en nosotros. ¿Por qué somos tan sensibles a temas, palabras, expresiones, frases o comportamientos? Y uno va desarrollando una autocrítica muy profunda. ¿Por qué a mí no me pesa que ustedes me critiquen? Porque yo me critico más fuerte que ustedes. Cuando usted me viene a criticar, no, yo ya vengo de criticarme ácidamente y de poner en la mesa las realidades, juzgarlas, evaluarlas, valorarlas. Ya vengo de criticar. Así que, y me critico mejor que ustedes, mucho mejor, porque conozco cosas de mí que usted no conoce. Entonces yo me critico más profundo y más amplio. Y descubro lo que hay allí y luego me voy donde Dios a tratar los asuntos. Pues así estoy. Esto tengo. Esperando que la gracia opere en mí. Esperando que la gracia obre en mí. Yo me voy ahí delante de Dios con el panorama claro, con las cosas abiertas en la mesa. No ando escondiéndome delante de Dios, le planteo lo que soy, pero claro, debo conocerme a mí mismo. Debo conocerme los mecanismos de defensa que uno usa para tapar, para esconder, para obviar, para olvidar. No, yo llego ahí chulón. Señor, esto soy, esto hago, esto pienso, esto siento, esto quiero, esto necesito. Una autocrítica profunda. Pero eso hay que aprenderlo. Porque uno, al contrario, uno busca gratificarse, no criticarse. Eso se aprende. Y se aprende con experiencia, con camino. Se aprende con amigos y con enemigos. Se aprende con amigos porque en ese círculo bien reducido de personas que somos amigos,
Eso me van a decir siempre las cosas en claro. Es parte de la amistad. El amigo no es el que es el que tapa, no. Sí entiende, acepta, orienta, no destruye, pero le va a decir lo destructivo que puede ser algo en su vida. Pero como hay tan pocos enemigos, es aquí donde nos ayudan los enemigos. A los enemigos valórelos. Sí, a veces los enemigos usted los tiene como, no, valórelos. Porque los enemigos son especialistas en sacarle lo peor que usted pueda tener. Y esa es su virtud. Le echan de ver sus regadas, lo feo que usted es, el modo feo que tiene, porque esa es su especialidad. Y entonces es bueno porque es la gente que cumple una función. A veces le hace ver cosas que usted no ve. Y no lo tome, mire, pueda que esa gente lo haga con deseo de dañarlo, de arruinarlo, de fregarlo, de hacerlo sentir mal, de joderle la vida. Pero ahí déjelo. Diferencie entre motivaciones y realidades. La motivación con la que le hagan o le digan algo es una cosa. Lo que le digan es otra. Separe las cosas. Separe la motivación del decir. Concéntrese en el decir. Lo que le dicen, si lo que le dicen es cierto, póngale cabeza. Si no es cierto, déjelo. Pero si lo que le dicen es cierto, independientemente de las motivaciones, le están señalando algo a lo que usted tiene que ponerle atención. No justifique algo solo por la motivación equivocada de su enemigo. ¿Me está siguiendo en esto? ¿Está siguiendo? Vaya, pues no los quiero ver atarantados ahí, hermanito, porque, ay, es que lo que dijeron de mí, ay, deje. Usted póngale queso, cabeza. Y deje que la gracia lo guíe. Es que mire, en todo esto la gracia es lo que en ese mar tan complicado, la gracia nos permite participar de los bienes y dones de Dios y poder posicionarnos en la vida como Jesús, como Pablo, sin crisis, sin amargura, sin odios y con un compromiso a la causa del reino, una entrega. Es la gracia. Entonces, los que se creen más que todos tienen esa primera manifestación y la que ya sabemos, ¿verdad? Que es, pues sí, se creen que sí son mejores que los demás y los miran con desdén a los demás. Es la gente que no saluda porque ande desconcentrado, no saluda porque no cree que el otro sea digno de su salud. Es el que hace clases, es el que hace diferencia, es el que hace castas, es el que se junta con la hermanita porque, pues sí, ella me puede invitar a un café, pero está pelada que. Y yo me junto con gente del mismo nivel, va. Aquí estamos en la high life. Aquí estamos las meras, va. Ahí está la gatada, vos. Vos te metas con la gatada, donde veniste. Nosotros somos top. Nosotros andamos volando, somos águilas. Y ellos son sopes, veniste vos. Sí, y hay también en la iglesia gente así, que se cree
ser fulva, que los hermanos no le llegan pero ni al ojo del pie. Por eso Pablo, inmediatamente que dice, yo he trabajado más que todo, inmediatamente dice, pero, ya autocorrigiéndose, ¿verdad? Pero realmente no yo, sino la gracia. Entonces, soy lo que soy. Tenga cuidado, porque si usted se cree el insignificante, el último, necesita una experiencia de la gracia, para que no ande ahí todo achicopalado, menospreciado, desgraciado, que se siente inútil y que nadie lo quiere, que nadie lo ama, y buscando el aprecio de los demás. Y va a servir no por causa de la gracia, sino porque quiere que todos se fijen, que todos le agradezcan, que todos lo miren y ganar esa atención. Necesitamos gracia entonces. Si nos sentimos allá, y si alguno se siente ser la mamá de Tarzán, también necesita la gracia para que le bajen los humos y descubra que en el camino de Dios valemos no por algunas ventajas físicas, sociales que podamos tener, sino por lo que la gracia nos ha dado para poder contribuir al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, soy lo que soy por la gracia. No por lo que tengo, no por lo que puedo, no por lo con lo que nací, no por lo que tengo en la bolsa, no por alguna cualidad personal. No confunda su valor en la iglesia por alguna cualidad que tenga. ¿Que tiene ojos verdes? Pues sí, pero ¿y de qué sirve eso en la iglesia? Al cuerpo de Cristo, ¿de qué le sirven sus ojos? Que son verdes, azules o parecen pacunes. Eso es irrelevante. ¡Ay, que es chelita! Pues sí, pero que sea chelita, ¿a quién salva aquí? ¿A quién ministra aquí? Es que yo no sirvo no porque soy negrita. Yo soy negrito, y a mí tizón me decía. Y que sea negrito, ¿qué lo hace inservible en la obra? Hay un profeta que era negro, ¿sabe? Sofonías. No les puedo explicar por el tiempo ahorita. Pero para que vean que habían negros también. Las ventajas o cualidades que la naturaleza o la sociedad nos ha dado, o la desventaja que nos haya dado, no definen lo que somos. Lo que define lo que somos es la gracia. Y lo que necesitamos es la gracia. Eso te va a dar equilibrio emocional, equilibrio espiritual. Y serás una verdadera sierva, un verdadero siervo, sin complejos, al servicio del reino de Dios. Pónganse de pie, hermano. Pónganse de pie, monstruitos. La gracia. Gracia es lo que necesitamos, amados. Los secos, los gordos, los colochos, los pelos lisos, los altos, los enanos, los blancos, los negros, los comelones, los que no comen, los barbudos, los ¿cómo le llaman a los que no tienen? El lampiño, todos. La gracia. Eso es lo que necesitamos. Padre, queremos ser lo que somos por tu gracia. En un mundo que nos enseña
que somos, por lo que tenemos, por algunas cualidades físicas o sociales, queremos ser lo que tu gracia provoca en nosotros. Espíritu Santo, necesitamos gracia, Señor, porque la gracia proveerá auténticos y verdaderos guerreros, servidores y servidoras. La gracia produce Pablos, y queremos Pablos y Pablas en esta iglesia. Servidores y servidoras que no se dejan amilanar por nada, que ninguna circunstancia crítica o situación los hace sentir insignificantes o inútiles. Queremos esa gracia que nos levanta, que nos construye, esa gracia que nos llena de ti, Dios, y de todas las virtudes que hay en ti. Todo eso que Pablo dice, la gracia de Dios los ha llenado de tal manera que no les hace falta ningún don. Necesito una Betania llena de tu gracia, Dios, donde hombres y mujeres caminan al ritmo de la gracia, sirven al ritmo de la gracia y construyen la iglesia al ritmo de la gracia. Danos esa gracia. Danos esa gracia, Espíritu Santo.